Tyrion Lannister solía ser uno de los personajes más profundos y complejos de Juego de Tronos, además de ser uno que rompió con muchos estereotipos de las historias medievales y en general. En cualquier otra historia, Tyrion podría haber sido solo un enano gracioso, que es puesto en escena con el único fin de divertir al espectador por su apariencia y acciones, pero en Game of Thrones esto es completamente diferente. Se le dio un trasfondo oscuro a este personaje que lo volvió más fuerte y llamativo que a otros. Desde su nacimiento en un parto trágico hasta todo el infierno que tuvo que pasar con su hermana y su padre, Tyrion se volvió un hombre duro que aprendió a aceptar sus deficiencias físicas y a utilizar la comedia como método de escudo, burlándose de los demás antes de que estos tuvieran oportunidad de burlarse de él. La prueba más clara de lo anterior se nota en cada ocasión que alguien intenta burlarse de su tamaño, siendo sarcástico él mismo primero para hacer saber que él es el primero en burlarse de su apariencia, de modo que los chistes de los demás ya no tengan el peso que tendrían de haberse quedado simplemente callado ante esos insultos. Además de captar nuestra atención por este trasfondo y su personalidad tan peculiar, Tyrion además pudo ganarse el cariño de los espectadores con situaciones trágicas que pudimos ver en pantalla, además de las que supimos que vivió en su pasado. El asesinato de Shae, el juicio por el que injustamente tuvo que pasar y el ser casi asesinado por un enviado de su hermana en batalla son solo algunos ejemplos de los horrores que vivió siendo un miembro no querido ni aceptado de la casa Lannister. Además de los espectadores, George R.R. Martin, el autor de los libros en los cuales se basó la serie televisiva, admitió en una entrevista que Tyrion también era su personaje favorito, por lo que podemos ver por qué este personaje ha tenido cierto protagonismo en varias tramas de la serie. Sin embargo, en opinión personal, creo que dicho protagonismo acabó al final de la cuarta temporada, cuando vimos cómo Tyrion cerró de forma estupenda la trama que tenía en Desembarco del Rey con su familia, su amada y su juicio, todo en una misma secuencia final de escenas que nos dejó a todos con la boca abierta. Después de dicha temporada, Tyrion pasó por algunos otros sucesos interesantes al viajar a Essos en busca de la Madre de Dragones, pero nada de lo que ha vivido desde entonces hasta la última temporada tiene comparación con lo que nos mostró en las primeras 4. Lo vimos sufrir algunos infortunios con Varys y Jorah Mormont, e incluso tener algunos problemas como consejero de Daenerys en Meereen, pero en ninguna de esas historias se le vio tener un crecimiento como personaje, sino que solo vimos más de Tyrion siendo él mismo, inteligente, duro y sarcástico. La temporada 7 fue aún peor para este personaje, ya que mientras otros cerraban a su vez algunas líneas argumentales como él lo hizo antes, Tyrion solo se limitó a ser usado para tener unos reencuentros interesantes con sus hermanos y lo demás fue meramente relleno como mano de la reina. Entonces, bajo estas condiciones, ¿cómo es que este personaje podría reivindicarse en la octava y última temporada? ¿Cómo es que podríamos volver a interesarnos de manera tan profunda en él como solíamos hacer en las anteriores temporadas? Las posibilidades son muchas, pero aquí te muestro la que yo creo que sería la mejor opción. Este video es sobre una teoría que es muy sonada mayormente en cuanto a los libros, en donde vemos pruebas más significativas de lo que estoy a punto de decirte, pero en la serie también tiene sus propias pruebas que apuntan a ello. La teoría de la que te hablo es la siguiente: A más J igual a T. ¿Qué quiere decir esto? Pues al igual que la teoría de R más L igual a J, que significaba que Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark eran los padres de Jon, esta otra teoría dice que Aerys II Targaryen y Joanna Lannister son los padres biológicos de Tyrion. ¿No conocías esta teoría y te ha sorprendido al escucharla? No te preocupes, que a continuación te hablaré de las pruebas que existen sobre esto, y tú podrás sacar tus propias conclusiones al respecto. La primera prueba está en los libros, en donde se nos dice que, en los tiempos en que Tywin Lannister era la mano del rey, que era cuando Aerys II Targaryen se encontraba como regente de Poniente, este último desarrolló una cierta fijación por la esposa de Tywin, llamada Joanna Lannister. Dicha fijación pronto se convertiría en una obsesión. Aerys deseaba a la esposa de Tywin, y al verlos casados llegó a decir que era una lástima que se haya quitado la ley que demandaba que el rey tenía libertad de tomar a las esposas de sus allegados antes que ellos mismos. Con este último diálogo por parte de Aerys, queda más que evidente que él realmente deseaba a Joanna, y, como sabemos tanto en la serie como en los libros, Aerys no era un rey conocido particularmente por guardarse sus deseos para sí mismo, sino que hacía todo para cumplirlos, razón por la cual fue conocido como un tirano. Pero, ¿cómo sabemos que este deseo realmente llevó a Aerys y a Joanna a algo más? De estos dos personajes no se nos cuenta nada más al respecto, pero las acciones de Tywin nos dan más dirección a que realmente tuvieron una aventura. Tywin renunció en un punto a ser la mano del rey,
cosa extraña ya que esa posición les daba mucho poder sobre las demás familias de Poniente, y como sabemos, para Tywin pocas cosas tenían más valor que el poder y el renombre del apellido Lannister. Después, cuando estalló la rebelión que orquestaron Robert y Ned, Tywin engañó y traicionó a Aerys, haciendo que le abriera las puertas de desembarco del rey para luego asesinar a tantas personas como pudo dentro, acabando con las vidas incluso de los bebés y niños Targaryen. Hay quienes dicen que Tywin renunció primero debido a las crueldades y mala administración de Aerys, y que después lo traicionó porque sabía que él representaba el bando más propenso a perder durante la rebelión, pero yo soy de los que piensan que hubo algo más ahí, una razón más personal. Yo creo que Tywin de alguna manera se enteró de la aventura que tuvieron Aerys y Joanna, o que incluso esto no fue una aventura sino más bien una violación, y que luego Joanna se lo contó a Tywin, y este no pudo actuar de inmediato debido a que se estaría enfrentando directamente al rey. Tywin sabía, entonces, que el último hijo que tendría su esposa no sería suyo, y aunque esto de por sí es razón suficiente para enfurecer a alguien, su odio sería aún mayor al ver que el nacimiento de Tyrion significó además la muerte de su amada Joanna. Este par de aspectos que rodearon a Tyrion al momento de existir serían motivos suficientes para que Tywin lo odiara de por vida. Tywin era cruel e insensible con todos sus hijos, pero era aún peor con Tyrion, a quien incluso envió a batalla con la intención de que muriera, esto en la primera temporada. Además, lo despojó de todo poder sobre las propiedades Lannister, al decirle que jamás podría heredar Casterly Rock, argumentando que era una criatura inmunda de bajos instintos. En esa misma conversación, Tywin le dice una frase clave para esta teoría a Tyrion, pues le dice que le dio su apellido debido a que no podía probar que no era su hijo, lo cual es cierto ya que mucha gente sabía que Joanna estuvo embarazada y en Juego de Tronos no existen pruebas de ADN o algo parecido para probar el parentesco familiar. Pero la prueba más fuerte que nos entrega Tywin respecto a esta teoría se encuentra en sus palabras finales, puesto que antes de morir le dice literalmente a Tyrion, tanto en los libros como en la serie: "Tú no eres mi hijo". Tyrion piensa que lo dice porque lo está matando y le asegura que sí es su hijo, debido a que una acción tan atroz como la que él estaba haciendo estaba al mismo nivel de las cosas horrorosas que Tywin era capaz de hacer. Otra prueba de que Tyrion es hijo biológico de Aerys II Targaryen y que por lo tanto es un Targaryen, la vemos en la sexta temporada cuando Tyrion entra al lugar en el que estaban atrapados los dragones de Daenerys. Antes de este encuentro, los dragones habían mostrado un comportamiento violento y hosco, bajo el cual atacaban y se comían incluso a niños humanos, pero cuando Tyrion se acerca a ellos, estos se vuelven sumisos ante él, aceptándolo. Esta es una escena extraña, muy extraña, y no se nos da una razón clara de por qué los dragones aceptan a Tyrion de manera tan súbita, dado que es la primera vez que lo veían. Me parece que la única explicación razonable para aquello es que Tyrion es un Targaryen, y los dragones pudieron detectar su origen y por lo tanto aceptarlo. De hecho, hay una escena similar a la que vivió Tyrion con los dragones. En la séptima temporada, Jon hizo lo mismo con Drogon, acercándose a él lentamente y el dragón pareció detectar su origen Targaryen y lo aceptó. Otra prueba son las sacerdotisas rojas, quienes parecen tener una cierta atracción hacia los Targaryen. Por ejemplo, Kinvara está del lado de Daenerys y dice que es Azor Ahai. Por su parte, Melisandre hace lo mismo con Jon, teniéndolo como una especie de elegido. Entonces, si nos remontamos a la quinta temporada, vemos que Tyrion genera también esta atracción a una sacerdotisa roja que se encontraba predicando ante un grupo de personas. De súbito, mientras Tyrion y Varys hablaban, la sacerdotisa voltea a verlo. De nuevo, una escena extraña, ya que no había razón alguna para que esta mujer se interesara tan fijamente en Tyrion, a menos que haya detectado algo especial en él. Una última prueba se encuentra en los libros, los cuales te invito encarecidamente a leerlos, ya que en ellos hay mucha información y profecías que no te cuentan en la serie. Por ejemplo, una de las más grandes profecías es la del dragón de 3 cabezas. En los libros, a lo largo de lo descrito en los 5 de ellos, se habla constantemente de que el dragón tiene 3 cabezas, pero no porque así sea el emblema de los Targaryen, sino porque se profetiza que serán 3 dragones, o mejor dicho, 3 Targaryens, quienes salven al mundo. Tanto en la serie como en los libros, se nos revela que Aemon, el anciano ciego que era parte de la Guardia de la Noche, es un Targaryen, pero en los libros, poco antes de morir, este personaje tiene algunas visiones extrañas que te invito a conocer leyendo los libros, y entre esas visiones dice que él no es una de las cabezas del dragón, por lo que podemos descartar a este anciano como uno de esos 3. Con lo sucedido en la serie, sabemos que 2 de esas cabezas de dragón ya han sido reveladas. Por un lado tenemos a Daenerys Targaryen,
quien ascendió al poder con esfuerzo y unos buenos allegados, además de que su esposo se deshizo de su hermano Viserys, por lo que se quedó como la única Targaryen en esos. Por el otro lado tenemos a Jon Snow, o mejor dicho Aegon Targaryen, quien es hijo biológico de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, el hijo del hielo y el fuego. Aún no sabemos cómo se tomará Jon esta noticia en la serie, pero por lo pronto podemos confirmar que él sería otra de las cabezas del dragón. Pero entonces, ¿quién sería la tercera persona que daría cumplimiento a esta profecía? Para mí no es otro sino Tyrion, con todo lo que te acabo de explicar como prueba de ello. Como te decía al principio del video, Tyrion me parece que es un personaje que fue perdiendo relevancia a lo largo de las últimas temporadas y los últimos libros. No ha pasado por ninguna trama que lo haga destacar. En los libros tiene algunas acciones interesantes en esos que no se ven en la serie, pero me parece que nada comparado a lo que hacía antes en Desembarco del Rey. Esta trama como Targaryen creo que volvería a elevarlo a la altura de los demás personajes que fueron quitándole la batuta de protagonistas, como Daenerys, Jon y Cersei. Siendo honesto, no creo que se vaya a incluir lo dicho en esta teoría en la serie, pues ya se encuentra en un estado muy avanzado y llevar una trama así le tomaría mucho tiempo que no tiene, así que más bien diría que es algo que ocurrirá en los libros, en donde hay más pruebas que apuntan a ello. Pero igual dime, ¿a ti te gustaría que esta teoría se viera cumplida tanto en la serie como en los libros, o te parece que es una trama que no encaja con este personaje? ¿Las pruebas te convencieron o crees que estoy delirando? Por favor, házmelo saber abajo en los comentarios. Si te gustó esta teoría y quieres ver otra muy interesante acerca de que Tyrion puede ser el verdadero salvador del mundo, es decir, Azor Ahai, da clic acá arriba. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas y que lleves a cabo alguna de las acciones que ves en pantalla. Te dejo también otras teorías interesantes. Que estés bien, hasta luego.